Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Conversaciones Palabra Pura, el programa de este ministerio maravilloso llamado Palabra Pura Blaze. Mi nombre es Jessica Vanegas y les doy la bienvenida a este nuevo programa. Hoy estoy en compañía de William San Clemente, él es parte de este ministerio. Hola William, bienvenido a este programa. Buenas tardes Jessica, muchas gracias por la invitación. Aquí sudando pero bien. Yo lo siento como un poquito serio, pero don William no, yo le digo don William, pero lo voy a decir William. ¿Qué le parece? ¿Sí? Me parece bien, totalmente. Me hace reír muchísimo, don William, se tiene una chispa impresionante. Y con ese ¿Siempre calor ha sido que así? hace, verdad que algo que estoy entendiendo ahora es el pastor cuando habla de las cámaras. Realmente las cámaras, no es Jessica, es las cámaras lo que lo ¿Sí? ponen a uno algo nervioso, pero aquí estamos. Pero usted tiene bastante cancha exponiendo a las personas, ha estado en el púlpito enseñándonos acerca de familia, tiene algo que podemos contar del señor William, me cuesta un poco decirle solo William, es que también es conferencista para empresarios. Pues estuvimos aquí con la iglesia durante un tiempo desarrollando lo que empezó todo como una idea con el pastor de desarrollar un ministerio o unas charlas hacia los hombres. Les dimos unas charlas de negocios hacia los hombres y luego las mujeres nos levantaron la mano, que como así, que la estamos excluyendo. Hicimos durante creo que 2 temporadas lo que fue negocios de palabra, donde dábamos principios de cómo hacer negocios, que es algo bien importante para el cristiano. Y es que Iglesia Palabra Pura impulsa a los empresarios, emprendedores, a que aprendan los principios fundamentales para llevar a cabo pues esta labor tan importante de ser aquellos que impulsan la economía de un país, ¿sí? Y ser de bendición para los demás. Así que no tiene por qué tener ningún tipo de temor. Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, y lo que queremos es que nos cuentes un poco más, o más bien para los que no lo conocen, para los que no saben, que nos cuente su testimonio. ¿Hace cuánto está en Iglesia Palabra Pura? Bueno, Jessica, yo le doy gracias a Dios de que básicamente estoy desde que el Ministerio Iglesia Palabra Pura comenzó. Y para mí es una de las cosas donde más gratitud siento hacia Dios, donde más me siento consentido de Dios, porque pues mi vida cristiana es de más de 20 años, ¿cierto? Vamos a centrarnos un poquito hoy en la parte espiritual. Entonces, de más de 20 años, donde llego a la vida cristiana, como todos llegamos pensando que mi vida era lo mejor, que estaba súper bien, que no me faltaba nada, pero destruido completamente por dentro, lleno de vacíos, lleno de problemas, lleno de insatisfacciones, poniendo los ojos en cosas que no era y con un hogar a punto de perderlo. Esa es mi primera llegada, llego a los pies de Cristo porque alguien me confronta alguna vez y me dijo, wow, la vida es muy tenaz. Tú tenías 5 años cuando tu papá te abandonó y estás a punto de repetir la misma historia. Yo dije, entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí me hablaron de la vida cristiana, llegué en la ciudad de Cali. Desafortunadamente, llegué con una creencia un poco errada, equivocada, llegué a la religión. Entonces fue muy fácil porque la llegada allí fue... La salvación no costó nada, pero ya en adelante todo tenía un costo y todo era si te va mal es porque y tienes que ayunar y tienes que interceder y tienes que clamar y una cantidad de arandelas que le colocan a uno que es un peso, como decía el mismo Jesucristo, como los fariseos que ni siquiera ellos lo llevan, pero le ponen a uno unos pesos tan difíciles por encima que uno termina un poco como con temor, pero no como el temor que hablamos aquí, temor reverente, sino con un miedo a Dios, un miedo a la iglesia, un miedo a la palabra, un miedo al liderazgo,
Entonces en esa condición me encontraba, el negocio que tenía fracasó, a pesar de que era un negocio donde pues yo diezmaba, a pesar de que era un negocio donde yo tenía una palabra para abrirlo, entonces quebré en la ciudad de Cali y en medio de esa quiebra tenía una crisis espiritual, una crisis empresarial, una crisis financiera. Yo dije, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame. Porque yo algo que tenía, porque el Espíritu te reargulle, uno sabe que el Espíritu le está hablando. Entonces yo dije, no, el problema no está en Dios, el problema no está en la palabra, el problema está en mí. Pero yo soy un hombre muy fiel, tengo ya 32 años de estar casado. Por lo tanto, yo no me atreví a ir a otra iglesia. No tampoco porque hubiera temor, pues sí decían que lo maldecían a uno, el pastor y lo que fuera, pero era porque yo decía, si Dios me puso acá, aquí me quedo. Y ahí me quedé hasta que básicamente el Señor tuvo que sacarme. Entonces llegué aquí en el año 2009 a la ciudad de Pereira y en esas llegadas a la ciudad de Pereira, pues ya uno con esos años en vida cristiana uno sabe que la palabra es la respuesta. Por lo tanto yo dije, Señor, tú tienes que hablarme, tú tienes que darme una palabra para yo moverme ahí. Y entonces el Señor ahí me dio una palabra que está en Joel 2:2, donde dice, restituiré todo lo que el saltón, el pulgón, el revolcón y la langosta robó. Entonces yo ya llegué como nos han enseñado aquí, el pastor ya le dice a uno, párese en la palabra. Si Dios le da una palabra, siéntese en ella, párese en ella hasta que se cumpla. Entonces muchas veces uno toma la palabra y dice, ay sí, y más cuando uno lleva tantos años de vida cristiana, uno cree que la palabra es como, ay, me resbala. Entonces acá me dan una palabra, acá me dan otra palabra, voy a una convención, me dan una palabra, viene un pastor, me da una palabra, y nos llenamos de palabra, pero no actuamos conforme a esa palabra. Entonces eso me trataba a mí. Cuando yo llegué a la ciudad de Pereira dije, ok, Dios mío, tú dijiste que me vas a restituir, que me vas a devolver todo. Entonces lo que sí hice, que todavía tengo ahí las notas, es empecé a escribir qué era lo que necesitaba que Dios me restaurara. Entonces yo lo primero que uno piensa, pues uno en ese momento todavía pensaba más en las cosas naturales y materiales que en las cosas espirituales. Y el Señor, tú me restaurarás mi casa, porque había Porque perdido. entonces había. Para retomar, primero, una cosa que dijiste es, Dios me tuvo que sacar. Pero bueno, hay que dar una pequeña explicación allí, porque muchas personas pueden decir, entonces Dios está sacando de esta iglesia a las personas, y fácilmente, porque hay personas que pueden llegar a una iglesia y decir, Dios me trajo hasta la iglesia. Sí. Y de repente ya no están, entonces será porque Dios los sacó de la iglesia. Entonces creo que lo que estaba pasando en ti es que la enseñanza no te estaba haciendo que des fruto, el fruto de la palabra. Lo que estaba pasando es que no estabas viviendo la palabra bajo esa enseñanza, sino que estabas viviendo una religiosidad, una religión. Estabas experimentando sequedad en tu vida espiritual y por ende, obviamente, en todas las áreas. Es allí donde tú dices, algo tiene que pasar, porque me estoy sintiendo atado, todo el tiempo es normas, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Debes hacer esto, debes demostrarle a Dios para que Él haga esto sobre tu vida, así que necesitabas un cambio. ¿Tu familia, entonces, cómo estaba antes de llegar a la iglesia, que tú dices ese cambio que hubo en ti? Pues lo primero, mi familia a punto de destruirse, ¿cierto? Ya no quería vivir con mi esposa, estábamos a punto de separarnos, solo teníamos 2 hijos en aquella época. Entonces ahí viene una restauración de mi hogar, viene una vida de unos años bien, donde vivir en la vida cristiana de religión, pero uno piensa que es la norma y que es igual, pero la religión siempre te va a exigir más y siempre va a sacar más de ti porque nunca va a estar satisfecha contigo, es decir, nunca vas a dar la talla. Y cada que haya un problema, siempre el problema va a estar en que estás dejando de hacer algo que no le agrada a Dios, es decir, o estás dejando de ayunar, o revísate en tus raíces, o raíces de iniquidad, raíces de no sé qué. Honestamente, a mí me hicieron ir hasta Punta Quinte. Yo fui hasta a revisarme de dónde venían problemas. Lógico que la palabra dice que nuestro problema vino de Adán, porque ahí fue donde vino el pecado, pero eso quedó solucionado con Cristo y esa parte no se la enseñaban a uno. Entonces, en el momento de la quiebra de la empresa, una quiebra financiera, ya no tenía yo una razón más para estar en la ciudad de Cali. Entonces ahí vino, por cuestión de negocios, vino una palabra del Señor y salí de la ciudad de Cali. Cuando llegué aquí a la ciudad de Pereira, pues uno dice, ok, ¿dónde me voy a congregar? Porque ya uno tiene esa costumbre.
y fuimos a la misma denominación que estábamos yendo en Cali. Eso fue muy chistoso porque llegamos con mi esposa allá y el día desde que nos vieron entrar, ay, ustedes hacían parte del liderazgo de allá. Ah, bienvenidos, bienvenidos. Aquí los estábamos esperando, aquí los necesitamos. Lunes intercesión, martes ayuno, miércoles congregacional, jueves tal cosa. O sea, actividades para toda la semana. Y tú ya venías a ti, no, un momento, por favor, no es lo que queremos. Así que estuvimos en ese servicio y salimos y nunca más. Empezamos a congregarnos aquí con otras personas que hicieron parte aún antes de que llegara Palabra Pura. Pero algo interesante es que nosotros sabíamos que espiritualmente no estaba pasando nada. Nosotros asistíamos como a un club. Íbamos el domingo, recibíamos una palabra, nos tomábamos un café, salíamos de paseo con el pastor y no pasaba nada. Entonces, algunas personas que ya con un poquito, yo diría, de madurez, empezamos a ver, tiene que haber algo diferente, entonces empezamos a orar, a pedirle a Dios que hiciera algo. Y en ese pedirle a Dios, yo sé que la respuesta de Dios fue la traída de los pastores Rafael y Adriana, porque a mí desde la primera vez que asistí a una conferencia, que en ese tiempo se hacían en un hotel aquí en la ciudad de Pereira. O sea que tú los conociste, no cuando ya estaba Iglesia Palabra Pura como tal, fundada, sino que tú los conociste cuando ellos venían como conferencistas. Es correcto. Entonces, ellos empezaron a venir como conferencistas y cuando empezó el pastor, a mí me pasó, a pesar de que yo soy hombre macho, un hombre así como debe ser, pero yo vi al pastor y ¡wow! Yo me descrestó. Te admiro. Una persona que hablaba de negocios de la forma como él hablaba, que viajaba por todo el mundo y que llevaba la palabra, yo decía, verán, esto aquí nos han enseñado una cosa completamente diferente. Aquí nos enseñan que la única forma de servir al Señor es con una Biblia, que en una iglesia, con un ministerio. Y cuando yo decía, pero ¿cómo? Entonces, eso me empezó a inquietar. Es decir, que a usted en algún momento le dijeron, porque hace poco mencionaste que quebraste a nivel de negocios, pero entonces también te dijeron o los negocios o la palabra, porque los dos no combinan. Sí, claro, a mí en la iglesia de la religión me hicieron escoger varias veces. Lo primero, yo estaba ya casi que en sexto semestre en la universidad, tendría por ahí unos 33 añitos, y me dijeron, pero ¿tú para qué estudias más? Eso es arrogancia, eso es orgullo. Tú ya tienes empresa, tienes un llamado de Dios, ¿y qué haces estudiando? Entonces yo, bueno, está bien, sí, renuncié a la universidad, entonces me retiré de ahí. Y luego te ponen a ti como a definir, y dicen, vea, lo que pasa es que usted esa empresa se le convirtió, ¿cuál es el faraón al que le está sirviendo? A ver, ¿cuál es el faraón? Entonces el trabajo es el faraón, y si uno no está en las cosas de la iglesia es el faraón. Entonces uno realmente duda, uno dice realmente Señor, pero si es el llamado, pues honestamente quieren que hagan un llamado honoris causa, ¿sí? 7 días allá, pero no recibes nada, solamente quedes sin recibir nada. Entonces ahí se empieza a crear un problema. Adicional a eso, yo soy las personas, lo que hablan, eso básicamente les hablan. Y el pastor cada que predicaba, él decía, ustedes van a ser de los que morirán en el desierto. Y efectivamente, de los que empezamos con él, ninguno pasó. Todos están en el mundo o en otra iglesia o en otro lado, porque las palabras de él alcanzaron. Yo, gracias a Dios, luego me arrepentí. Entonces, claro, yo llego aquí a la ciudad de Pereira, entonces empezó todo en un hotel. Yo estuve en esos comienzos cuando venían los pastores, eran 2 o 3 días, pero uno salía como ¿Usted cuando cómo se enteró de esa conferencia? Precisamente porque quien los invitaban era una tía de la pastora. Ella estuvo en la parte de las personas que estuvieron intercediendo, orando para que ellos vinieran. Entonces nosotros hacíamos como parte de esa iglesia, y esa iglesia era la que iba a las conferencias. ¿Sí? Ahí empezó eso, duró 2, 3 años, tanto que la persona que lideraba ese momento, ese ministerio, empezó a tener cambios, porque los pastores desde las 5 de la mañana le daban conferencias a él todos los días, y esa persona empezó a crecer espiritualmente. Empezamos a ver cambios, pasamos como de 80 personas a 200 o más personas, nos cambiamos de sede y ya, gracias a Dios, Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Entonces, el Señor trajo a los pastores y ellos tomaron como lo que es la cabeza de lo que fue ese momento, ese ministerio. Sabes que no tengo como una referencia exacta de en qué año fue, pero hace un tiempo hubo una reunión con ciertas personas de la iglesia donde le agradecíamos a los pastores por haber estado con nosotros, por recibir esa comisión de parte de Dios, y algo que sacamos es que había un mensaje general y es:
yo siempre oré al Señor para que ustedes vinieran. Antes de que ustedes vinieran, yo le oraba a Dios porque yo quería pastores conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, y yo los veía en ustedes. Entonces, usted también se unió a aquellas personas Sí, claro, que oraban para que vinieran unos maestros de la palabra, unos pastores con una integridad como son nuestros pastores Rafael y Adriana Lemes, y empiezas este caminar con Iglesia Palabra Pura. Correcto. Entonces, lo primero que llega a uno con Iglesia Palabra Pura es, hay un rompimiento completo, porque lo más difícil para uno es olvidar lo que aprendió durante tantos años. Pero realmente nosotros no teníamos una mente renovada, nosotros teníamos una mente acostumbrada o manipulada. Entonces esa renovación, cuando empiezan los pastores a decirnos la palabra tal como es y a hablarnos del Evangelio de la Gracia y lo que significa el Evangelio de la Gracia, a llevarnos a personas como Andrew Womack, como Kenny Copeland, como personas que cuando uno los mira son 50 y más años de ministerio, entonces como que cambiaron los modelos que teníamos y empezamos a ver que hay personas que no tienen, como decimos, un ministerio de testimonio, sino una vida de testimonio. Y empezamos a mirar cómo el pastor Rafael y la pastora Adriana, su caminar era su hablar. Como él lo predica, siempre ha sido así. Es más, yo soy de los honestos, yo les he dicho a ellos y ellos lo saben, que yo dudaba mucho. Porque ellos llegaron incluso diciendo, no, nosotros no vamos a tener sueldo. Y nosotros, uy, estos manes, ¿qué? ¿Aquí qué? A ver, yo decía, ¿por dónde van a pelar el cobre? Y estaba muy pendiente a ver dónde era, porque de eso tan bueno no daban tanto en la mente de uno y en lo tradicional. Pero me costó. Yo fui uno de los que cuando llegaron los pastores, luego que arrancaron, a mí me costó muchísimo empezar a escuchar los audios, porque yo decía, pero si yo los he escuchado a ellos siempre, entonces ¿para qué los audios? Pensé que no los necesitaba. Pero oh, sorpresa cuando voy a los audios y empiezo a mirar desde el 1 y se vuelve como una pasión porque era como una secuencia. Realmente era qué es la religión, qué es la vida cristiana, qué es la gracia. Entonces ya me empecé a aplicar lo que estaba escuchando. El seminario de finanzas con el pastor, dije, wow, ¿cómo así? Es posible vivir sin deudas, pero en una sociedad como la que estamos, nunca nos han enseñado eso. A uno le dicen que si quiere tener una casa, tiene que endeudarse, que si tiene que tener un carro, tiene que endeudarse, que si tiene que tener un negocio, tiene que endeudarse. Entonces, era como una contracultura. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Pero le quiero hacer una pregunta, porque bueno, usted empezó a sentirse confrontado con, yo ya sé esto, ¿para qué tengo que aprenderlo? Pero en realidad usted dijo, yo ¿por qué no lo sabía antes? Yo tenía que haber sabido esto, yo entonces voy a absorber este conocimiento de la palabra pura de Dios, que empezó a limpiar todas esas telarañas que estaban a causa de la religión, pero ¿qué causaba en ti? ¿Cuánto tiempo he perdido creyendo esto mal y hasta ahora lo sé? Sí, pero yo sé que Dios es bueno. Entonces, ante todo yo decía, Dios tuvo misericordia de mí. Yo sé que de todos los demás, pero de mí, ¿por qué? Porque traer unas personas como el pastor Rafael y la persona Adriana, que le hablan de esa manera la palabra a uno, era sacarlo de un error y llevarlo a la verdad. Y empezar a vivir la verdad. Y uno empieza, como decía anoche Nishin, ¿cierto? Decía, con dudas. ¿Será que sí? ¿Será que otra vez estoy equivocado? Pero empiezas tú a decir, bueno, Dios mío, nosotros estamos orando esto, voy a empezar a tomar esa renovación de mi mente, voy a empezar a hacer lo que me están diciendo que haga. Y empecé a hacer lo que me estaban diciendo que hiciera, e inmediatamente, Jessica, es que no fue ni un año, ni 2 años, ni 10 años. Desde el momento en que empecé a aplicar la palabra, inmediatamente empezaron a haber resultados en mi vida.
¿sí? Entonces, a mí el año 2015 marcará mi vida y tengo como un testimonio, como cuando uno levanta un monumento, la llegada de Iglesia Palabra Pura. Pero aún así yo ya tenía 2 años, estaba escuchándolos a ellos y eso me hizo entender que podía tener nuevamente, o sea, saqué mi listadito de lo que Dios tenía que restaurarme. Cuando yo miro 2015 es el año en que compré el apartamento que hoy tengo, el auto que yo tengo es modelo 2015, llego a Iglesia Palabra Pura, me gradué en la universidad, o sea, todo lo que yo había escrito que el Señor me restauraría, ahí estaba viendo el cumplimiento. Y la familia, pues ya después de estar aquí en Pereira, pude levantar unos hijos temerosos de Dios, apartados del mal, basados en una palabra, porque en Malaquías dice que Dios nos unió para levantar una generación para Dios. Entonces yo con mi esposa, lo que propusimos, mi esposa y yo, perdón, el burro adelante, ¿cierto? Mi esposa y yo, entonces lo que propusimos fue, vamos a levantar una generación para Dios y hemos tratado siempre de inculcar a nuestros hijos la palabra, que sean personas de testimonio, que por fin entiendan todo el poder, la autoridad, la gracia y el favor que Dios les ha dado a ellos. Porque si nosotros con tantas taras, con tantas ataduras, con tantas cosas hemos llegado hasta aquí, ellos que nacieron básicamente en la palabra, no hay nada que los pueda detener. Y ellos son llamados a hacer luz, ellos son llamados a llevar el evangelio a las naciones de la manera que sea, financieramente, espiritualmente, económicamente, en todas las áreas de la vida. Porque eso es algo que aprendimos. O sea, algo de lo que empecé a ver con los pastores era que la bendición de Dios es integral, que no se trataba simplemente de que entonces, no, ya estoy bien en mi hogar, pero me descuadré en las finanzas. Ah, no, ahora estoy bien en las finanzas, pero se me descuadró en mi vida espiritual. No, empecé a entender lo que es la bendición espiritual, la bendición económica y la bendición financiera en todas las áreas de la vida. Y empecé a ver que todo era eso. Y el día en 2018, no lo hice como los demás, porque honestamente a mí me gusta pasar casi que desapercibido. Pero en el 2018 Dios me permitió terminar de pagar todo el apartamento en 3 años, más de 100 millones de pesos, pagar el carro, o sea, quedé con 0 deudas y pude decir, bendito Dios, es posible. Y empecé a vivir una vida ya como ellos decían. Entonces allá le dije al pastor, le dije, pastor, mira cómo vamos. Dijo, enseñemos negocios, enseñémosle a los empresarios. ¿Y qué le enseñamos a los empresarios? Principios espirituales, porque todo, vea, la palabra dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Celestial, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cierto? En Efesios 1:3. Es decir, no es que me vaya a bendecir con un poquito, sino con toda la bendición, porque yo estoy unido a Cristo. Todo lo que tiene Cristo me pertenece y es mío. Es más, yo todavía tengo tantas taras que estoy aquí y no he logrado lo que Dios quiere, pero el problema sigue siendo mío, porque aún me cuesta renovar mi mente, vivir la palabra. Pero una persona que tome la palabra tal como es, sin diluirla y empiece a vivirla de esa manera, vea, o sea, definitivamente, o sea, llegaremos a tener vidas de testimonio, de impacto, no solo para nosotros, nuestras familias, sino para la sociedad. ¿Qué es lo que enseñamos en negocios? La parte espiritual. Porque aquí nos enseñan, hay que hacer emprendimiento, hay que tener recursos, hay que tener ideas. Pero ¿dónde están los principios espirituales? ¿Sí? Los principios espirituales judeocristianos de los Estados Unidos, de la nación de Israel, que son los que permiten que la prosperidad esté allí. Porque es que tú vienes a la iglesia y tú quieres que la prosperidad sea inmediata. Yo entendí que la bendición de Dios dice, la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tristeza. Y el Señor te bendice en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es el proceso? Que primero es en el espíritu. Cuando yo llego a Cristo, esto nos lo enseñó los pastores, en mi espíritu es tal como el espíritu de Cristo. Soy exactamente igual al espíritu de Cristo. Por lo tanto, tengo lo mismo que Cristo tiene. Entonces, ¿ahora dónde está el trabajo mío? En mi mente, la renovación de mi mente. Y luego sí poder verlo físicamente y financieramente. Eso que estás diciendo es muy interesante, William, pero me gustaría retomar un poco lo que hablaste sobre la restauración. La restauración creo que es la palabra clave, porque nos queda un poco tiempo de programa, pero quiero que nos identifiquemos o que busquemos aquellas personas, tener un cierto contacto con aquellas personas que pueden estar viendo este programa y
puedan decir, me identifico con la historia del antes, no con el de ahora, el William próspero en todas las áreas, sino me identifico en este momento, infortunadamente, con aquella persona que que está viviendo bajo la religión. Me siento realmente que donde estoy, me siento que cada vez hay una cadena más que está cubriendo mi cuerpo, que me dicen o esto o Dios, y realmente no me permiten estudiar, realmente desarrollarme en el llamado que también pienso que puedo tener en otras áreas de la sociedad. Y entonces me dicen, no puedes servir si estás involucrado con una profesión, con algo que anhela, personas que anhelan estar en el área audiovisual, estar en el área de la economía, en fin, diferentes profesiones, pero se le ha dicho a la religión, usted no puede hacerlo porque de esta manera usted no está siendo fiel a Dios. O personas que también en este momento puedan decir, yo soy aquella persona que tengo mi hogar destruido. Y realmente estoy muy desilusionada, no sé ni por qué llegué a este video, no sé ni por qué me dio por escuchar al señor William, a Jessica, que está hablando allí, me estaban saludando, no sé por qué, pero escucho que están hablando de unos audios, escucho que están hablando de unas enseñanzas. Esos audios, ¿qué tienen de especial esos audios de la palabra que realmente han impactado la vida de tantas personas de Palabra Pura Blaze? Ok, la palabra siempre nos dice que todo lo que es el trabajo nuestro como cristianos es la renovación de nuestra mente. Nuestra mente está en nuestra alma, ¿cierto? Entonces, a esa persona que está allí, lo primero que yo le diría es, bueno, partamos de algo. Lo que estás viviendo es la vida abundante de Dios en todas las áreas de tu vida. Si no es así, vuelvo y digo, el problema no es de Dios, es algo que te está poniendo a ti la traba, algo que no has entendido, algo que te están enseñando mal. Por lo tanto, cuando yo voy a los audios, entonces empiezo a mirar, porque los audios son series. Está una serie para finanzas, una serie para salud, una serie para religiosidad, una serie para la fe. Entonces, incluso no los tienes que escuchar si quieres todos. El ideal sería eso, pero pues inicialmente, si tu problema es de fe, entonces toma la serie para la fe y vas a entender lo que es la fe, dónde empieza, dónde termina. Entonces eso se te vuelve a ti. Hoy en día se llaman las series, que básicamente a estas sí les deberíamos de tirar tiempo, porque en la medida que yo me sumerjo en la palabra, es como cuando voy por primera vez al mar. Yo voy al mar y siempre me han hablado del mar, y el mar es muy bonito y es espectacular. Pero cuando me pongo una careta, entre más profundizo, voy descubriendo un universo que no conocía, ¿sí? Y Jesucristo es lo que vino a decir, el reino del Señor aquí en la tierra es que nosotros descubramos todas las bendiciones de lo que Cristo ya ganó para nosotros. Si hay algo que no tengas, sea tu salud, sea tu familia restaurada, sea tu hogar, sea tu fe, entonces tienes una mala enseñanza, corrígela, ve a la palabra, déjate guiar por las personas que lo han logrado, que lo han hecho, que lo están haciendo, sobre todo que tienen una vida de testimonio, porque es que desafortunadamente escuchamos a cualquiera que viene a hablarnos. Y llegó fulano, y ¡ay! Llegó sultano, y nunca miramos qué hay detrás de esa persona. Pero cuando venimos a Iglesia Palabra Pura, tenemos pastores de más de 20 años de testimonio, porque lo que yo debo ver es el testimonio de una persona a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel financiero. Si una persona puede hablar de su testimonio en todas las áreas, entonces tiene algo que enseñarme. De lo contrario, ¿cómo me van a llevar a algo que ellos no han ido? Así es. Los audios a los cuales puedes ir a través de nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com, y también ya tenemos la versión podcast, que esperamos estés muy conectado con cada programa que sale a través de nuestras redes sociales con nuestros pastores. Ya vienen recargados, es la segunda parte, digamos, recargada de estos audios tan famosos que solo estaban en formato evidentemente audio. Ahora ya tenemos la parte remasterizada de estas enseñanzas maravillosas de la palabra pura de Dios que se enseña a través de este ministerio. Tenemos muchísimo más que hablar con el señor William, más que nos puede contar. Definitivamente lo va a seguir diciendo señor William. Jessica, no. Qué chévere que saber que ya hay una segunda parte, sí. Porque el estar ahí y el sumergirnos ahí
Yo le digo a una persona, ¿cuántas horas, cuántos minutos al día le dedica a la televisión, al mundo, a la carne? Pues dedícale al espíritu, a las cosas del espíritu. El día que uno lograra tener más en la parte espiritual. Y una frase célebre de nuestros pastores, y es que si es gratis, no hay ninguna excusa. Así que ve a nuestra página web. También no olvides escribirnos a nuestro WhatsApp. Queremos mandarte enseñanzas totalmente gratis. Nos escribes al +57 316 044 9194. Y no olvides suscribirte en nuestras redes sociales, seguirnos en Facebook, Palabra Pura Blaze, en Instagram nos encuentras como Iglesia Palabra Pura, en YouTube. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te notifique, te alerte cada vez que tenemos contenido nuevo, porque estamos subiendo constantemente contenido para tu edificación. Señor William, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Conversaciones Palabra Pura. Los espero en un programa más. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.